España, 10 de diciembre de 2025. Hoy tomamos el pulso a la actividad económica y legal del país a través de sus avisos oficiales. Vamos a explorar la creación de nuevas sociedades con proyectos bastante ambiciosos, desde el ladrillo hasta las energías renovables. Y también analizaremos los movimientos estratégicos de empresas que ya están en marcha, ¿no? Exacto. Cambios de nombre que esconden un giro de timón, ampliaciones de capital millonarias que anuncian grandes jugadas. Y unas reestructuraciones directivas que, de verdad, parecen sacadas de un thriller corporativo. Y al final, claro, abordaremos el fin del ciclo para algunas compañías. Veremos disoluciones, quiebras y esas resoluciones judiciales que, bueno, terminan de dibujar el panorama completo. Pues empecemos por el principio, la creación de empresas. Lo primero que salta a la vista es un dinamismo notable en la constitución de nuevas sociedades limitadas. Vemos varias que arrancan con un capital inicial idéntico y bastante considerable, de 300.000 euros. Por ejemplo, Inmuebles Cazadores SL, formada por un grupo de economistas, un ingeniero y un arquitecto para meterse en el sector inmobiliario. ¿Sí? O Grupo Godai SL, con un objeto social muy parecido, también centrado en promoción y construcción. Y es interesante ver eso porque actúa como un indicador. Nos dice hacia dónde se está dirigiendo el capital. Claro. El sector inmobiliario y la construcción, bueno, siguen siendo un imán, eso es evidente. Pero lo significativo es ver que no es lo único. También surgen proyectos en áreas que podríamos llamar estratégicas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, está el caso de Energías del Divisadero SL. Fundada por un matrimonio y su objeto social es exclusivamente el desarrollo, la construcción y la explotación de plantas de energías renovables. O sea, muy enfocado. Muy enfocado. Y un capital inicial de 300.000 euros no es una anécdota, ¿eh? Sugiere que no son pequeños emprendimientos, sino proyectos con una base financiera sólida y una apuesta a largo plazo desde el primer día. Totalmente. Pero he notado algo que me ha dejado bastante perpleja. Hay varias de estas nuevas empresas que se constituyen con un objeto social tan increíblemente amplio que es casi absurdo. ¿Ah, sí? He visto dos casos, Alquimia Global SL y Pulso Aventura SL, donde la lista de actividades es prácticamente un calco la una de la otra. Abarca desde el sector agropecuario, comunicaciones, desarrollo de software, hasta, gastronomía, turismo, minería, energía, transporte. O sea, lo mismo te montan una granja que te programan una app de ciberseguridad. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Es una especie de truco legal? No, no es un truco, es una estrategia. Y una que dice mucho sobre el entorno actual. A ver. La figura de la sociedad limitada se diseñó para ser ágil. Al establecer un objeto social tan genérico, estas empresas lo que hacen es blindarse para el futuro. Se otorgan una flexibilidad máxima. Para poder pivotar, cambiar de rumbo si algo va mal. Justo. Para pivotar o para expandirse a nuevos mercados sin tener que pasar por todo el engorro de modificar sus estatutos, que al final es tiempo y dinero. Ya. Pero yo creo que aquí hay algo más profundo. ¿A qué te refieres? A que estamos viendo un cambio fundamental en el concepto de empresa. Tradicionalmente, una compañía nacía con una misión muy clara. Fabricar coches, vender seguros, lo que fuera. Sí. Estos estatutos sugieren una idea nueva, la empresa como una plataforma legal para el emprendimiento. La identidad jurídica, el NIF, se convierte en un vehículo multiusos. Interesante. La idea de negocio puede cambiar, puede fracasar, puede ser reemplazada por otra completamente distinta. Pero la armazón legal, la SL, permanece ahí, lista para el siguiente giro. Es la adaptación llevada al extremo en un mundo donde la incertidumbre es la única certeza. Entendido. Es como construir un coche con chasis de todoterreno por si acaso la carretera se convierte en un camino de cabras. Exactamente esa es la idea. Y hablando de estructuras, hay un último caso de nueva creación que parece un rompecabezas, Nexomercados SL. Su objeto también es muy diverso, incluye ciberseguridad y defensa, pero lo que llama la atención es la estructura del capital. Un socio suscribe 2,85 millones de euros y el otro solo 150.000. Una diferencia abismal. Y sin embargo, la presidencia la ocupa una tercera persona que ni siquiera figura como socia fundadora. Esto, claro, plantea una pregunta clave sobre dónde reside el poder real en una compañía. Una estructura así podría indicar una separación muy deliberada entre la propiedad y la gestión. El que pone el dinero no es el que manda en el día a día. Exacto. El socio con casi 3 millones podría ser un inversor puramente capitalista. Alguien que pone el dinero, espera un retorno y no quiere involucrarse más.
El socio minoritario y, sobre todo, la presidenta designada serían el equipo ejecutivo, los que tienen el conocimiento técnico, la capacidad de gestión. Ya veo. Es un modelo que busca combinar el músculo financiero de uno con el cerebro operativo de otros. La clave, claro, será ver cómo han regulado los mecanismos de control en los estatutos. Vale. Así que tenemos a estas nuevas empresas naciendo con grandes planes, con estructuras a veces muy complejas. Pero la realidad siempre es más complicada. Y eso nos lleva a la segunda parte de la historia. ¿Qué pasa cuando las empresas ya llevan un tiempo en el juego? Exacto, porque el boletín oficial está lleno de dramas corporativos en miniatura. Es la fase de crecimiento, adaptación y, muy a menudo, de conflicto. Empecemos por algo que parece sutil, pero que estoy segura de que no lo es. La empresa Automilano Norte SL ha decidido cambiar su denominación a Baviera Motor Ibérica SL. Esto no es solo cambiar un cartel en la puerta, ¿verdad? Suena un volantazo estratégico en toda regla. No, un cambio de nombre nunca es trivial, y menos en el sector del automóvil, donde las asociaciones de marca lo son todo. Pasar de Milano, que evoca diseño, pasión italiana, a Baviera, que remite inequívocamente a la ingeniería y fiabilidad alemanas, es un reposicionamiento de manual. Totalmente. Podría señalar una nueva alianza con un fabricante alemán, la obtención de una licencia de distribución exclusiva, o simplemente un intento deliberado de asociar su imagen a valores de precisión y calidad que el mercado percibe en las marcas bávaras. Es una declaración de intenciones, vamos. De acuerdo. Y de las intenciones pasamos a los hechos contundentes. El siguiente es un movimiento de los que hacen temblar el tablero. La empresa Bimafena SL ha aprobado un aumento de capital social de 50.000 euros a casi 50 millones. Uf. Es un multiplicador de por 1000. Esto no puede ser para pagar las facturas de la luz. No, desde luego que no. Una capitalización de esta magnitud es un evento transformador. Es como pasar de ser una lancha motora a un superpetrolero en un solo movimiento. Buena analogía. Generalmente, esto precede a una operación a gran escala. La compra de un competidor importante, el lanzamiento de un proyecto de expansión internacional masivo, o la entrada en una nueva línea de negocio que requiere una inversión intensiva en tecnología o infraestructuras. Es un mensaje muy potente al mercado y a sus rivales. Es una forma de decir, vamos en serio y tenemos el músculo financiero para demostrarlo. Y mientras unas empresas se hacen gigantes, otras simplemente, se adaptan a los nuevos tiempos. Es el caso de Morfin SL, que ha modificado sus estatutos. Por un lado, para simplificar la transmisión de acciones, y por otro, y esto es clave, para permitir explícitamente la celebración de reuniones del Consejo y de la Junta a distancia. Sí, y esto es más importante de lo que parece. No es solo una cuestión de comodidad. Es la realidad del trabajo postpandemia codificada en el ADN legal de la empresa. Claro. Lo que antes era una excepción o incluso algo que se veía con recelo, ahora se formaliza como una opción estándar. Pero fíjate en la tensión que refleja. La necesidad de agilidad, de poder tomar decisiones desde cualquier parte del mundo, choca con las viejas estructuras de gobierno corporativo que exigían presencia física como garantía de formalidad. ¿Se pierde el ritualismo? Se está sacrificando un cierto ritualismo en aras de la velocidad. El marco legal se pone al día con la realidad de las reuniones por Zoom. Y de la modernización pasamos a lo que parece una auténtica batalla campal en una sala de juntas. El caso de Fortaleza Caudales SL es digno de estudio. El boletín publica una resolución de la Junta de Socios que acuerda textualmente la remoción sin causa de la totalidad del directorio, una destitución en toda regla. Es una de las herramientas más drásticas que tienen los accionistas, un voto de no confianza absoluto. Pero es que ahí no acaba la cosa. Inmediatamente después, en la misma junta, se designa un nuevo directorio en el que el presidente y el vicepresidente que acababan de ser destituidos son reelegidos en sus mismos cargos. Vaya. Acompañados, eso sí, por nuevos directores. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que despidieron a toda la cúpula directiva solo para reelegir al presidente y al vicepresidente de inmediato? Eso suena a una jugada de ajedrez corporativo de alto nivel, casi una purga. ¿Es algo habitual o es una situación realmente anómala? Es una situación muy anómala y un claro indicio de una lucha de poder interna que ha llegado a su clímax. La remoción sin causa significa que no necesitan alegar un motivo, basta con tener los votos. Vale. Lo que probablemente ha ocurrido aquí es que el presidente y el vicepresidente estaban en conflicto con otros miembros del Consejo. No tenían mayoría para destituir a sus oponentes, pero sí para forzar esa votación de remoción total. Ah, ya entiendo la jugada.
Al ser restituidos de inmediato, lo que han conseguido es cambiar la composición del resto del consejo, colocando a directores afines y deshaciéndose de los díscolos. Es una demostración de fuerza brutal. Han logrado forjar una nueva mayoría de accionistas y la han utilizado para limpiar el consejo y consolidar su poder. Un episodio de alta tensión resuelto de la manera más expeditiva posible. Toda historia tiene un final, y en el mundo empresarial, pues no siempre es feliz. En la sección final vemos cómo algunas empresas echan el cierre. Algunas lo hacen de forma ordenada, como Inversiones Castro 53 SL o Falker Solutions SL, que comunican su disolución anticipada y nombran liquidadores. Sí, un cierre controlado. Pero otros finales son mucho más abruptos. El boletín anuncia la declaración de quiebra de Mozione Automotores SL y también de Niro Burgers SL. Y ese anuncio de quiebra es un momento crítico. Actúa como una llamada formal y pública a todos los acreedores, desde el proveedor más grande hasta el pequeño autónomo al que le deben una factura. Todos a la vez. A partir de ese momento, se abre un plazo para que comuniquen sus deudas al administrador concursal. Es el inicio de un procedimiento muy reglado para intentar liquidar los activos que queden de la forma más ordenada posible y, pagar hasta donde se pueda. El caso de Niro Burgers es llamativo. Una cadena de hamburgueserías que probablemente tuvo su momento de gloria. Exacto. Y es un recordatorio de lo brutal que puede ser el mercado. Detrás de ese nombre en un boletín, probablemente hay un sueño empresarial, una inversión personal enorme, el esfuerzo de muchísimos empleados, y ahora todo se convierte en un procedimiento judicial. Es duro. Nos muestra que la quiebra no distingue. Afecta por igual a sectores con mucho glamour, como la restauración, y a otros más tradicionales, como el del automóvil. El boletín también nos abre una ventana al sistema judicial que opera detrás de todo esto. Por ejemplo, en el caso de Cerámicas Stephanie SL, se notifica la extinción de la acción penal por prescripción. Era una causa por apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social. La cifra era considerable, casi 130.000 euros. Entonces, para que quede claro, esto significa que el delito desaparece o que simplemente ya no se puede castigar. Es una distinción fundamental. El hecho no desaparece, pero la potestad del Estado para perseguir y castigar ese delito se extingue por el simple paso del tiempo. Por el plazo. Por el plazo. Cada delito tiene un plazo de prescripción fijado por la ley. Si durante ese tiempo el procedimiento judicial no avanza lo suficiente hasta una sentencia firme, por las razones que sean, el Estado pierde su derecho a castigar. Es un mecanismo de seguridad jurídica. Un recordatorio de que la justicia no puede ser eterna, aunque a veces el resultado pueda parecer insatisfactorio. Y finalmente, está el goteo constante de edictos. Vemos docenas. Citan a personas y empresas a comparecer ante un juzgado por deudas, por su implicación en una quiebra o para prestar declaración en causas penales. Destaca, por ejemplo, la citación a un directivo de la empresa Cárnicas Junín S.A. en un proceso penal. Los edictos son el último recurso del sistema judicial. Cuando no se puede localizar a una persona para entregarle una notificación en mano, la ley obliga a publicarla en el boletín oficial. Y ya se da por notificada. Exacto. Se considera que a partir de ese momento, la persona está legalmente notificada y no puede alegar desconocimiento. Es la maquinaria de la justicia en su nivel más básico. Muestra el día a día del aparato judicial, desde una pequeña reclamación económica hasta un proceso penal que puede afectar a una gran empresa. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto? A través de estos avisos, que a primera vista parecen áridos, burocráticos, hemos visto un retrato en vivo y en directo de la economía. Empresas que nacen con aspiraciones enormes, otras que luchan, se transforman, a veces se pelean a muerte por el control. Y finalmente, algunas que llegan a su fin. De forma ordenada o caótica. Es un auténtico microcosmos económico y social. Cada aviso de constitución es una apuesta por el futuro, una inversión de capital y de ilusión. Cada cambio de directorio es un capítulo de una historia, de estrategia, de poder o de conflicto. Sí. Y cada quiebra o edicto judicial es el reflejo de que todo este sistema opera bajo unas reglas y tiene consecuencias. No es solo un listado de nombres y cifras, es la maquinaria de un país en movimiento, documentada día a día con una precisión implacable. Al ver la constitución de estas nuevas empresas, sobre todo esas sociedades limitadas con objetos sociales tan increíblemente amplios que cubren desde la agricultura hasta la ciberseguridad, me queda una reflexión final.
¿Estamos presenciando una evolución hacia empresas universales, diseñadas para una flexibilidad máxima en un mundo radicalmente incierto? ¿O es una señal de que la idea de que una compañía debe tener un propósito específico, una misión clara, se está volviendo un concepto anticuado?